Trueba ikastetxean ikasi nuen eta nire bi alabek ere hor ikasten dute horritxe bertan. Asko esaten dut, no solo hay que preocuparse, sino que ocuparse de las cosas. Eta beste bat, no hagas la ley del mínimo esfuerzo. Zure lanean, zein da gustuko partea? Gaixoek lagundu eta pozik daudela ikustea zure laguntzagatik. Zergatik erabaki zenuen erizaina izatea? Jendea zaintzea gaixorik daudenean gustatzen zaidalako eta beraien egoera hobetzeko. Sekretu bat aitortu. Ez dakit janaria prestatzen, lapikoak beldur ematen dit. ¿Cuál ha sido el momento más importante de tu vida y el más feliz? Pues el más importante y el más feliz de mi vida han sido dos, cuando han nacido mis dos hijos. ¿Quién es la persona más importante de tu vida? Una, tengo que decir. Sí. Mi madre. Aparte de mi hijo, mi madre. Pequeña me lo pasaba muy bien cuando íbamos de vacaciones al pueblo, que teníamos mucha libertad, que estábamos todo el día en la calle, hacíamos muchas cosas, teníamos cabañas, íbamos al río súper lejos, nosotros solos. Me lo pasaba muy bien. Bizitzako gertaera garrantzitsuen. Bikiak euki. Pertsonak garrantzitsuenak. Nire arreba bego. Nire familia. Txikia zinenean, zein zen zure ametsik handiena? Artista bat izatea nire ametsik handiena zen. Gaur egun ere bai? Bai. La mujer más importante es mi ama. Mi ama se llama Iciar Leiroez. Nació en Bilbao. Vivió en el casco viejo. Son 4 hermanos. Mi ama era la mayor. Desde pequeñita ha sido de ser enfermera. Y lo ha conseguido. La familia es más importante. Aita y yo somos importantes. Los más importantes. ¿Cómo fue tu infancia? Pues jugaba mucho porque éramos muchos hermanos. Nos peleábamos también, pero una infancia feliz. Corríamos mucho por la calle. ¿Cuál fue la historia que tuviste con un fraile? Pues mira, yo en aquellos años y en aquella edad estaba muy bien, ¿eh? Era una chavala maja. No por alabarme, ¿eh? Y él se había fijado en mí. Ya en la iglesia se había fijado en mí y pensaba darme una carta. Pero nos encontramos por el camino y ya quedamos para al día siguiente para darnos unas estampas. Y las más bonitas me las daba a mí. Y yo, en vista de que él tenía intención de salirse, porque me lo dijo, se salía de baile, y yo en pensar de que después me iban a decir, mira, la Sina se ha casado con el fraile que estaba aquí. Y yo pues ya le dejé. Digo, mira, a gusto se han hecho los colores. He oído que jugaste al baloncesto. ¿Me puedes contar alguna historia? Pues sí, te puedo contar que empecé con 7 años y lo dejé cuando me quedé embarazada. Y me encantó la experiencia de compartir equipo, jugar con otras mujeres y divertirnos. Y además hacíamos mucha vida. Y lo bueno ha sido que Paula, al decidir retomar un deporte, igual a base de verlo en casa, decidió que el baloncesto era una buena opción y ha sido muy interesante reencontrarme con antiguas compañeras que también llevan a sus hijas a entrenar a baloncesto y poder retomar la relación con ellas. Vale, muchas gracias, Lorena.
¿Ha habido cambios de sociedad desde entonces, desde cuando eras pequeña ahora? Sí, ha cambiado mucho. Ha cambiado sobre todo pues la forma de comunicarnos entre nosotros. Cuando yo era pequeña, que tenía por ejemplo tu edad, pues había en casa un teléfono para toda la familia. Y nos dejaban usarlo pues muy poquito, casi para emergencias. Entonces si querías quedar con un amigo, pues tenías que ir y tocarle el timbre, o si estaba su mamá en la ventana gritarle a ver si le dejaban bajar. No había ni WhatsApp, ni redes sociales, ni nada de eso. Si te pudieras describir en 3 palabras, ¿cuáles serían? Soy una persona familiar, constante y alegre. ¿Cuáles han sido tus mejores momentos? Mis mejores momentos fueron los nacimientos de mis hijas. ¿Cuáles han sido tus peores momentos? Uno de los peores momentos de mi vida fue la muerte de mi padre y los ingresos de mis hijas en el hospital. Zein da zure lana? Medikua naiz. Eta gustatzen zaizu zure lana? Bueno, batzutan bai, asko gustatzen zait, adibidez, adinekoei lagun dezakedanean, baina beste batzuetan dena utzi eta sukaldaritzara dedikatuko nuke. ¿Qué trabajos has tenido? Pues primero estuve trabajando como investigadora en Asturias y ahora trabajo como ingeniera de sistemas. ¿Qué haces en tu trabajo? Primero como investigadora estudiaba la creación de nuevos materiales metálicos y ahora como ingeniera de sistemas lo que hago es el tratamiento de datos de multinacionales, lo que se llama ahora el Big Data. Pertsona garrantzitsuena nire ama izan zen. Emakume oso borrokalari delako. Zein izan da zure momentu garrantzitsuena? Nire seme alabak jaio zirenean. Teknikoa ikasten nuen Euskal Herriko Unibertsitatean eta orain ingenieritzan lan egiten dut sector aeroespacial. ¿Cuál fue tu momento más importante de la vida? Pues cuando naciste tú. Teknologia berriak. Niretzako gauza berri bat izan da, baina gaur egun moldatzen naiz, edo zalantzaren bat baldin badaukat, nire semeari galdetzen diote abertzelan egin behar diren gauzak. Artxandako Trueba ikastetxea ikasi nuen. Da ikastetxe onena. Fekorren egiten duen lan, eta gure lana desgaitasun fisikoa duten pertsonei laguntza ematean da. Ni zehazki bizitza independenteko teknikari naiz, eta desgaitasuna duten pertsonako zenbait zerbitzu koordinatzea arduratzen naiz. María de Artagan, administratibo eta dirección de empresa ikasi nuen. Zein izan da zure lehenengo lana? Hotel Carton nire lehenengo. Zein zure gurasoen lana? Nire aita bulegoan eta nire ama etxean. Eta zure lana zein da? Nire bukatua naiz. Ikasi nuen erizaintza. Eta orain non egiten duzu lan? Orain nago egiten lan Kironen. Jaio nintzen Frankenthal izeneko herri txiki batean, Alemanian. Alemanian? Eta zergatik jaio zinen Alemanian? Nire gurasoak, zure aitamonak, han ari zirelako lan. Ateze naiz, baina arategi gisa lan egiten dut. Zergatik zure laguntzagatik? Ez horregatik. Ezagutu zaldatzea